Shalom, shalom, buenos días, bendiciones, pues gracias de nuevo, aquí estamos para dar la lectura de la segunda parte de la porción de esta semana. Pues como todos sabemos ya se llama Toldo y significa generaciones o descendencias. En esta pues mañana queremos compartir un poco primero de lo que hablan acerca de nuestros profetas, para que podamos corroborar pues ciertas palabras que ya estaban escritas desde el comienzo, ¿verdad? Así es como nos dice pues Malaquías. Malaquías nos dice las palabras similares a la parashá de esta semana, ¿verdad? Del Génesis, que comienza en el capítulo 28 y termina en el capítulo número 28:5. Esperamos pues que con la ayuda de nuestro Padre Celestial podamos realizar y llevar a cabo pues dichos comentarios, dichos comentarios y podamos pues disfrutar un poco de estas palabras. La profecía dice así en Malaquías 1, dice así: profecía de la palabra de Dios contra Israel por medio de Malaquías. Dice así: y yo he amado, dice el Eterno, y dijisteis, ¿en qué nos amasteis? ¿No era Esaú, hermano de Jacob? Así dice Dios, y yo aún así amé a Jacob, y a Esaú aborrecí. Convertí sus montes en desolación y abandoné sus heredades para los chacales del desierto. Cuando Edom dijera, no hemos empobrecido, pero volvemos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos edificarán y yo destruiré, y les llamaré territorio de impiedad y pueblo contra el cual el Eterno está indignado para siempre. Vuestros ojos lo verán y diréis, sea Dios engrandecido más allá de los límites de Israel. El Eterno reprendió a los sacerdotes. El Hijo honra al Padre, dice, y el siervo a su Señor. Si pues yo soy tu Padre, ¿dónde está mi honra? Si yo soy tu Señor, ¿dónde está tu temor hacia mí? Así dice Dios de los ejércitos: a vosotros, oh sacerdotes, menospreciáis mi nombre y decís que hemos menospreciado tu nombre. ¿En qué ofrecéis sobre mi altar pan inmundo? Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿Y en qué pensáis en la mesa de Dios, que es despreciable? Cuando ofreciste el animal ciego para el sacrificio, no es malo. Asimismo, cuando ofreciste el cojo o el enfermo, tampoco es malo. Preséntalos, pues a tus príncipes, ¿acaso se agradarán de ti, o de lo que será aceptado? Dice Dios de los ejércitos. Ahora pues, orad por favor a Dios, para que tenga piedad de vosotros. Pero como podéis agradarle, si hacéis estas cosas, así dice Dios de los ejércitos, quien también hay de vosotros que cierre las puertas o la lumbre a mi altar de balde, yo no tengo complacencia en vosotros, dice el Eterno de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda, porque desde el sol, desde donde nace el sol hasta donde se pone, es mi grandeza. Mi nombre está entre todas las naciones, y en todos los lugares se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre todas las naciones, así dice el Dios de los ejércitos. Vosotros los habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Dios, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, oh fastidio es esto, me despreciáis, dice el Dios de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo vuestra ofrenda de vuestra mano? Así dice Dios. Maldito el que engaña, el que temiendo machos en su rebaño promete y sacrifica al Eterno lo dañado, porque yo soy el gran Rey, el Dios vivo de los ejércitos, y mi nombre es temible entre todas las naciones. Así dice Malaquías en el versículo número 2 hasta el 7. Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento: si no oyeres, si no decidéis de corazón dar gloria a mi nombre,
Ha dicho el Eterno, los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré sobre vuestras bendiciones, aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. He aquí os dañaré la sementera y os echaré el rostro, el estiércol del estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él, y sabréis que yo envié este mandamiento para que fuere pacto con Leví, ha dicho Dios de los ejércitos. Mi pacto fue el de vida y de paz, de las cuales cosas yo le di, para que temieran y tuvieran temor de mí. Delante de mi nombre estuvieron humillados. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. Y en paz y en justicia anduvo conmigo. Y a muchos hizo apartar de la iniquidad, porque los labios del sacerdote han guardar sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley. Porque mensajero es de Dios, de los ejércitos. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, y habéis corrompido el pacto de Leví. Así dice el Eterno de los ejércitos. Por tanto, yo también os he hecho viles bajo ante todo el pueblo, así vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis aceptación de personas. Pues miramos que de los profetas pues comentan siempre de lo que ha dicho siempre los principios de la creación, de la vida, y de los profetas en sí. Entonces miramos nosotros que todo compagina. Y miramos como nuestros rabinos pues, y maestros y sabios hacen uso de dichas palabras. Tenemos aquí que la forma de hablar de uno, dice, esta es la sección del libro de Génesis que describe la historia de Toldó. En hebreo significa, ya sabemos que es generación, de Isaac y sus hijos, y del justo de Jacob y del malvado Esaú. Comienza relatando el nacimiento y vaticina futuros conflictos. Esaú, el primogénito, le vende su primogenitura a Jacob. La narrativa luego dice a Isaac en Filistea. Entonces enfocamos lo curioso del proyecto de cavar pozos. Y luego vemos a Esaú casarse. Poco después Rebeca toma la iniciativa de engañar a Isaac para que le conceda a Jacob sus bendiciones, y con eso el futuro, el liderazgo del pueblo judío. En vez de su primogenitura, que debe haber sido de Esaú. Luego de darse cuenta que Rebeca estaba en lo correcto, Isaac envía a Jacob a Harán para que se case con la hija de uno de sus parientes. Miramos que sucedió lo mismo que hizo Abraham, pues al haber mandado a su capataz a buscarle también esposa a Abraham, pero a Isaac, pero a la casa de su padre. Dice, esto no tiene mucho sentido. Si Esaú era malvado, su padre Isaac, al ser sabio, lo sabría. Por otra parte, si Jacob compró la primogenitura, porque no se le dijo a su padre, y así no habría que hacer engaños. Como Isaac no supo criar a sus hijos de esa manera diferentes, pero idéntico. Si Isaac es hijo de Abraham, es necesario recalcar que Abraham había engendrado a Isaac, por lógica, ¿no? Así la porción de la Torah de esta semana, Toldó, nos representa a la familia, a los patriarcas de Isaac, hijo de Abraham, que dice, esta es la descendencia de Isaac, hijo de Abraham. Abraham había engendrado a Isaac, visto que no podemos considerar que la Torah es redundante en este versículo inicial, plantea la siguiente pregunta. Una vez que nos ha dicho que Isaac es hijo de Abraham, ¿es necesario recalcar que Abraham había engendrado a Isaac? Así nos explica el Midrash y dice, aseveraciones sirven como testigos divinos de que Isaac era el hijo biológico de Abraham, en virtud de los rumores que circulaban y que aseguraban que Isaac había sido engendrado por el rey filisteo Abimelech. Dios le había dado una apariencia física similar a la de Abraham, para que el mundo no tuviera dudas de que Abraham había engendrado a Isaac. Otro comentario en el Midrash nos desarrolla este tema y nos dice que es parecido físico entre Abraham e Isaac. Es un reflejo de su parecido tanto espiritual como carnal. Y sus méritos también nobles, incluso en el ADN espiritual de su padre e hijo, son completamente idénticos.
Así nos dice. Sin embargo, la declaración de similitudes espirituales, sin mencionar el parecido físico, es bastante curiosa. Si nos dice que la principal forma del servicio a Abraham era por medio de su misericordia, o sea, por Gesed, esto demuestra en reiteradas oportunidades que por medio de su insensatez y actos de hospitalidad y compasión y benevolencia, él abría las puertas de su hogar a los viajeros hambrientos y acercaba a otros para enseñarles con ternura y paciencia y sensibilidad. Isaac, por su parte, se vinculaba por medio de la severidad y la moderación. El Geburá era una persona mucho más exigente. Esto se refleja en su desafiante e implacable actitud de cavar pozos. Incluso cuando sus enemigos seguían tapándolos y destruyéndolos, Isaac retiraba las piedras, la suciedad, para descubrir las aguas que se encontraban debajo de la tierra. Con fuerza y determinación quitaba la smuch, la maldad y la falsedad que se encontraba en la superficie, para despertar los reservorios de bondad y de verdad enterrados. Qué lindo. De hecho, todos los que sabemos sobre Abraham y Isaac parece querer demostrar que eran muy diferentes. Sí, alguna vez hubo un padre y un hijo tan distintos entre sí, en este caso, de estas dos personalidades tan individualistas. Sin embargo, el Midrash afirma que de hecho Abraham e Isaac se parecían en todos los sentidos. Esta paradoja ubica en el corazón de la familia de Israel y se hace verdadera, y es una belleza de nuestro pueblo. Situaciones diferentes requieren soluciones entre los días de Abraham, en los que había coincidencia de presencia divina y conciencia, y en el mundo necesitaba de alguien con personalidad. En los tiempos de Isaac, cuando la hostilidad estaba acechando a la vuelta de la esquina, el mundo necesitaba de alguien como la personalidad de Isaac. A pesar de todo esto, ambos individuos, quienes asumieron con firmeza las diferentes misiones que le tocaron y con distintos métodos y características, son considerados en espíritu y en total esencia, porque su objetivo final era el mismo y sus principios y valores y las devociones hacia Dios eran exactamente iguales. No tenían diferencia. Los caminos que llevaban ambos eran el mismo: construir un entorno más santo y moral donde vivir. El gran maestro hasídico Rebbe Suché Hanipoli una vez señaló que cuando pensaban en la pregunta que no aguardaba el final de sus días en la tierra, no temía que le preguntaran: Suché, ¿por qué no alcanzaste la grandeza de Abraham, o la de Moshe, o la del rey David? Este interrogante no le preocupaba. La verdaderamente que temía era que le preguntaran: Suché, ¿por qué no alcanzaste la grandeza de Suché? Cada uno debe explorar al máximo su propio potencial, ni más ni menos. Así lo dice el estilo de la vida y la Torá. Celebran la individualidad de cada uno, es dotado con tus propios talentos, tus propias pasiones y formas de expresarte. En lo que respecta al carácter de la personalidad, no existen dos personas iguales en la forma en que fuimos creados, porque Dios solamente comprende una verdadera intención, y es la creación del mundo por medio de la diversidad de expresiones, de las multitudes que Él creó. Todo y cada uno de las personas, de los hombres, mujeres y niños, tocan algo diferente, en especial. Es como una sinfonía, es dentro del contexto del marco de la halajá y la tradición existente infinita, de manera que nos sirve de modelos para que el Todopoderoso, desde lo cual nos da lo intelectual, lo emocional y lo ritual, hasta lo artístico, cada uno es llamado a experimentar todos los acercamientos, incluso si brillamos en una área más que en otras. Nos inspira, nos estimula, nos intriga a algunos, pero a otros nos hace, sin embargo, y nos lleva hasta la cima donde nos encontremos. En este lugar, todos somos y debemos mantener idénticos y una verdadera similitud entre los hijos de Abraham, Isaac y Jacob, y hace el objetivo esencial de vivir y de desarrollar según nuestros principios de nuestra sagrada Torá. Dejemos entonces que cada individuo toque su propio instrumento en la orquesta y contribuya con su propio ritmo especial. No obstante, asegurémonos de estar tocando la misma melodía, guiadas por el único director de la orquesta que existe, nuestro eterno Padre Creador, para que en vez de ser una sola sinfonía desordenada, sean sonidos que sean producidos con hermosa y armonía y diversidad para todos. Este es el comentario pues de nuestros rabinos, y miramos que esa es la realidad de la vida.
Si nosotros nos vamos a un lado y hacia otro, es bien difícil llegar pues a cada uno a comprender. Nos ponemos en el plan del pensamiento de otro, y cuando lo vamos a realizar, el otro piensa diferente y todo nos sale mal. Entonces miramos que es justificado las palabras y son bien dichas. Vamos a leer la porción de Toldola que nos corresponde en el capítulo número 26 y en el versículo número 6 hasta el capítulo número 26 y en el versículo número 22, para que entendamos de lo que leímos, pues, y podamos comprender, como dice los sabios y los maestros, nuestras propias definiciones y comentarios, no los que yo doy ni los que yo pienso, sino que son a lo que ustedes su misericordia pues y su sabiduría les dé entendimiento del Padre Celestial. Así dice el Génesis 26 en el capítulo 26 del versículo 6. De este modo Isaac se asentó en Gerar. Cuando los hombres de la zona preguntaron acerca de su mujer, él les dijo que se trataba de su hermana, porque tuvo temor de decir que era su mujer. Rivka era tan parecida que los hombres de la zona podrían haber matado por causa de ellos, por causa de ellas. Imagínense cómo sería de preciosa y bella mujer. Una vez después de esto, Isaac estuviera ahí. Hace algún tiempo Abimelech, rey de los filisteos, miraba por la ventana y vio que Isaac se divertía con Rivka, su mujer. Abimelech convocó a Isaac, mas ella es tu mujer, dijo. ¿Cómo pudiste haberme dicho que es tu hermana? Así le dijo Isaac, tuve temor de morir por causa de ella, respondió él. ¿Qué nos has hecho?, reclamó Abimelech. Alguien del pueblo podría fácilmente haber dormido con tu mujer y nos hubieras hecho cometer un crimen terrible. Abimelech le dio una orden a todo el pueblo y le dijo, quien quiera que toque a este hombre o a su mujer morirá. Isaac cultivó la tierra de la región ese año, cosechó 100 veces, tanto como sembró, puesto que Dios lo había bendecido. Este fue el comienzo de la prosperidad de Isaac. Entonces continuó prosperando hasta que llegó a ser extremadamente acaudalado. Tenía rebaños de ovejas, manadas de ganado y un gran séquito de esclavos. Los filisteos sintieron envidia de él y cegaron todos los pozos de los siervos del padre, de que había cavado mientras Abraham aún vivía, y los llenaron de tierra. Abimelech le dijo a Isaac, aléjate de nosotros, te has vuelto mucho más poderoso de lo que somos nosotros. Así Isaac abandonó la región y acampó en valle de Gerar con la intención de asentarse ahí. Volvió a cavar los pozos que habían sido cavados en los días de Abraham su padre y que habían sido cegados por los filisteos después de la muerte de Abraham. Les dio los mismos nombres que les había dado Abraham a su padre. Entonces los siervos de Isaac cavaron en el valle y encontraron un nuevo pozo rebosante de agua fresca. Los pastores de Gerar discutieron con los pastores de Isaac, afirmando que el agua era de ellos. Isaac dio al pozo al nombre del desafío, Esek, porque lo habían desafiado. Cavaron otro pozo y también discutieron por él. Isaac le dio el nombre de acusación, Sitna. Entonces se alejó de ahí y cavó otro pozo. Esta vez no se discutió por él, por lo que dio el nombre de espacios amplios, Rehobot. Ahora Dios nos concederá amplios espacios abiertos, dijo, y podemos ser fructíferos en la tierra por siempre y para siempre. Pues miramos que era justo, que en vez de tomar posesión, siempre cedía, y pues tomaba su voluntad y cavaba otro, hasta que todo quedó en calma, pues, como posesión de ellos. Estas palabras bellas, pues, esperamos que las hayan disfrutado. Para mañana tendremos la tercera parte, que comenzará del Génesis 26, en el versículo 23, y pues nos llevará hasta el versículo número del 26 hasta el versículo número 29. Así es, del 22 hasta el 29 en el capítulo de Génesis 26, para que podamos seguir disfrutando de estas bellas porciones
de la Torá y de la Biblia. Pues agradecerles de todo corazón y decirles que el Señor les bendiga y que el Señor les prospere pues todos los días de su vida y que la honra y la gloria sean para Él por siempre y para siempre. Amén y amén. Bendiciones.